vertical en el nudo C. Acá está el nudo C. Ahí. Y esta estructura está en las tres dimensiones. Tiene dimensiones en X. Bueno, tiene solo dos dimensiones. Tiene dimensiones en X y tiene dimensión en Z. Pero no tiene ninguna dimensión vertical. Básicamente se denominan emparrillados y son como pórticos pero horizontales. Es como que está echadito. Entonces tenemos esta primera barra AB de 3 metros, la siguiente barra ABC también de 3 metros, la barra CD está entrando al eje Z 6 metros y finalmente la barra DE de también 3 metros. Entonces debemos plantear el equilibrio. Tenemos acá una fuerza de 2 toneladas, es la única fuerza que hay dentro de la estructura y planteamos el equilibrio. Vamos a tomar momentos, porque si hacemos suma de fuerzas verticales tenemos muchas incógnitas. Si yo tomo momentos respecto de este eje, que es lo que estoy haciendo acá, estoy tomando momentos en dirección Z respecto de este eje que le estoy llamando BE, porque está pasando por esos puntos. ¿Qué voy a tener? Primero voy a tener esta fuerza de 2 toneladas que está acá, que está haciendo girar a este eje. Le va a dar una vuelta, lo va a hacer girar. Entonces le está produciendo un momento. Y es negativo porque si ustedes recordarán la regla de la mano derecha, bueno, el giro es en este sentido. Y si yo agarro mi mano y lo pongo así, está entrando a la pantalla. Y entonces, si entra a la pantalla, es negativo. Si sale de la pantalla, es positivo. Entonces, de nuevo, estamos tomando momentos respecto de ese eje. Menos 2 lo está haciendo girar negativo por su brazo de palanca, que es 3 metros. Acá lo tenemos, 3 metros. La distancia de esa fuerza al eje. Ahora, ¿qué más? La fuerza de los apoyos se va a anular porque estamos tomando momentos justo en ese eje. Por lo tanto, se anulan, no tenemos ni BB ni BE. Pero tenemos esta vertical en A, que también va a hacer girar al eje. Lo va a hacer girar de esta forma. Y entonces usamos la regla de la mano derecha, nos damos cuenta que está saliendo de la pantalla. Por lo tanto es positivo, vertical en A, por su brazo de palanca que es 3 metros. Ordenamos eso, nos sale que la vertical en A es igual a 2 toneladas. Muy bien. Ahora debemos tomar momentos respecto de otro eje. Por ejemplo, este de acá. De esa manera se anula la vertical en A, se anula la vertical en B y me queda solo la vertical en E. La puedo hallar directamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo esta vertical en E. Primero el momento. Primero la fuerza, perdón, de 2 toneladas. La que está acá. Esta fuerza está haciendo girar a este eje. Así. Lo está haciendo girar así y apunta hacia la izquierda. Si apunta a la izquierda es negativo. Si apunta a la derecha es positivo. En este caso está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto es menos 2 por su brazo de palanca, que es 6 metros. Seguimos. Y tenemos esta vertical en E. La vertical en E está haciendo girar al eje de esta manera. Si usamos la regla de la mano derecha, lo está haciendo girar positivo.
Por lo tanto, vertical en E por su brazo de palanca, que es 6 metros. Y de ahí sale que la vertical en E es igual a 2 toneladas. Ahora, ¿qué más? Podemos plantearnos otra ecuación de momento. Por ejemplo, por este punto. Por este eje, perdón. Bueno, supuestamente es una línea recta. Entonces, de esa manera, la vertical en A se anula y me queda libre la vertical en B, que es la única fuerza que me falta determinar. Esta vertical en B, bueno, primero partimos de la fuerza que ya tenemos, que es esta de acá. Esta. Respecto de este eje que me he supuesto, esta fuerza lo está haciendo girar de esta manera. Y está entrando a la pantalla. Por lo tanto es negativo, menos 2 por su brazo de palanca, que es toda esta distancia. Que acá lo vemos es 3 y 3 es igual a 6. Por lo tanto, menos 2 por 6. ¿Qué más? Tenemos esta vertical en E. Vamos a borrar todo de nuevo. Tenemos esta vertical en E que está yendo hacia arriba. Y esta vertical al eje lo está haciendo girar de esta manera. Aplicando la regla de la mano derecha, está saliendo de la pantalla. Por lo tanto, es positivo, que es 2 por su brazo de palanca, que es 3 metros. Y finalmente la vertical en B. La vertical en B que está acá, al eje lo está haciendo girar de esta manera, saliendo de la pantalla. Por lo tanto, positivo, vertical en B por su brazo de palanca, que son 3 metros, es igual a 0. Y de ahí determinamos que la vertical en B es igual a 2 metros. Y de esa manera queda en equilibrio esta estructura. Entonces la diferencia entre una estructura plana, que solo teníamos suma en X, suma en Y y suma de momento, respecto de una ecuación o de una estructura espacial, es que vamos a tener suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Z, suma de momentos en X, suma de momentos en Y y suma de momentos en Z. Son 6 dimensiones. Entonces, eso tienen que ir practicando y analizando. Y otra diferencia es que en los pórticos planos los momentos se toman respecto de un punto, pero dentro de los pórticos espaciales se toman respecto de ejes, que yo supongo. Por ejemplo, ese eje, y esta fuerza produce un momento respecto de ese eje. Son las dos principales diferencias. Una vez determinadas el equilibrio externo, procedemos a equilibrar la estructura. Procedemos a encontrar sus ecuaciones de momento. Y hacemos tal y como sabemos. Tramo AB, cortamos. Acá tenemos AB, AB, cortamos ahí. Y dibujamos todas las fuerzas que están interactuando. Entonces, en el punto A tenemos el menos 2 que va hacia abajo. Y estamos cortando ahí. Equilibramos tal y como sabemos. Si el 2 va hacia abajo, va a equilibrar con un 2 hacia arriba. Y este 2 está produciendo un momento, ya que el 2 está girando así, va a haber un momento que lo equilibre de esa forma. Ahora, como les dije, como es espacial, van a haber momentos en 3 direcciones. Van a haber momentos respecto de este eje, respecto de un eje vertical y respecto del eje Z. Estos de acá se denominan los ejes locales. El eje que es longitudinal a la barra es el eje local 1. El eje que tenga 90 grados respecto del eje local 1 se denomina el eje local 2. Y el que está entrando o saliendo, que es el eje Z, es el eje local 3. Y entonces tenemos que hallar momentos respecto de esos tres ejes. Momento 1, momento 2 y momento 3. Por ejemplo, nos preguntamos,
hay alguna fuerza que me está produciendo momentos en la dirección 1, en otras palabras, que está haciendo rotar al eje local 1. Recordemos que el eje local 1 es el que va junto con la barra. Entonces no hay ningún momento que lo esté tratando de girar. Por lo tanto, este momento 1 es igual a 0. Ahora, el eje local 2, que es el vertical, tampoco hay ningún momento que lo esté tratando de girar. Entonces el eje local 2 también es 0. Pero al eje local 3, esta fuerza 2 sí lo está haciendo girar. Sí le está imprimiendo un momento al eje local 3. Por lo tanto, el momento 3 es igual a menos 2 por x. Muy bien. Ahora procedemos al tramo BC. Y es tal y como nosotros sabemos. Las fuerzas que están acá pasan a la otra barra con signo contrario. El 2, que está positivo, pasa con negativo, pasa hacia abajo. El momento, que está girando en sentido horario, pasa en sentido antihorario. Pero además, en el tramo B o en el punto B tenemos una reacción de 2. Por lo tanto, también la ponemos ahí, la reacción de 2. Y vemos que automáticamente el 2 con el 2 se anula, lo cual para nosotros está muy bien, simplifica bastante los cálculos. Quedan 10 minutos, a ver, ojalá acabemos. Dibujamos nuestros ejes locales, eje local 1, eje local 2 y eje local 3. El 1 siempre es el que va longitudinal a la barra, el 2 va vertical y el 3 va entrando. Entonces no hay ninguna fuerza que produzca un momento o un giro al eje local 1, tampoco al 2, pero este 6 está haciendo girar al eje local 3. Por lo tanto lo ponemos y es negativo, menos 6. Ahora, las fuerzas del tramo BC, que lo tenemos acá, pasan al siguiente tramo con signo contrario, al tramo CD, que lo tenemos acá. Entonces, en el tramo BC tenemos este momento que vemos que está haciendo girar al eje local 3. Este es el eje local 3. Entonces, si utilizamos la regla de la mano derecha, el momento, que es 6, estaría entrando, pero lo pasamos a la otra barra saliendo. Y esta es la manera de representar los momentos. Entonces, cuando es espacial, cuando es una estructura plana, claro, es bien sencillo poner un momento así y ya está. Pero como ahorita estamos trabajando con estructuras espaciales, es más cómodo trabajar con ese tipo de representación. Entonces, cuando es un momento, es una misma flecha, pero con dos flechitas. Que no es nada más que esta de acá, que la pasamos al otro lado con signo contrario. Entonces, si esta va hacia abajo, el equilibrio es la misma, pero hacia arriba. Listo. Dibujamos nuestros ejes locales. Y acá está. El 1 siempre es longitudinal a la barra. Va junto con la barra. El 2 siempre es vertical, siempre va hacia arriba. Y el 3, utilizando la regla de la mano derecha. De 1 nos vamos a 2 y dibujamos 3. Y entonces acá está, momento en 1 de X sí tenemos, porque acá tenemos este momento. Este momento sí está haciendo girar al eje local 1. Y es positivo más 6. No tenemos momento en 2 y tampoco tenemos momento en 3. Por lo tanto son iguales a 0. Finalmente, ¿qué nos queda? Esta fuerza de la barra CD pasa a la barra DE, pero con sentido contrario. Y además tenemos una fuerza de 2 toneladas en la barra DE, que ya está impuesta. Por lo tanto, ahí tenemos las 2 toneladas. Ahora, esta fuerza que está entrando
pasa saliendo. Es decir, que a la barra DE pasaría de esta manera. Pasaría en sentido contrario. Y utilizando la regla de la mano derecha, como está saliendo de la pizarra o de la pantalla, gira en este sentido. Y de nuevo, no tenemos ninguna fuerza que esté produciendo un giro en el eje local 1. Tampoco tenemos ninguna fuerza que esté haciendo girar al eje local 2. El eje local 1 siempre es el longitudinal, el 2 es el que hace 90 grados, y utilizando la regla de la mano derecha de 1 a 2, dibujamos el eje local 3. Ahora, momentos en 3 sí tenemos. Este de acá sí está produciendo un giro. A este eje lo está haciendo girar. Y positivo. Y este 2 también está haciendo girar al eje local 3, pero lo está haciendo girar negativo, menos 2 por x. De esa manera se determinan las ecuaciones de momento en una estructura espacial. Ahora, siguiendo con el procedimiento, siguiendo con el método, procedemos a determinar la carga o la estructura con la carga virtual. Nos está pidiendo un desplazamiento vertical en el nudo C. Por lo tanto, en el nudo C tenemos que introducir una fuerza vertical de valor unitario. Y el equilibrio externo se determina como lo hemos hecho anteriormente. Nos planteamos ejes. Primero, suma de momentos en A respecto de este eje. De esa manera estas dos fuerzas se anulan. Esta fuerza también se anula. Y tenemos esta vertical que va a tratar de hacer girar a este eje. Y por lo tanto sería esa vertical por su brazo de palanca, que es 6 igual a 0. Y como no hay más fuerzas, es igual a 0 automáticamente. Suma de momentos en Z respecto de este eje, del eje BB. Tenemos esta fuerza que está haciendo girar al eje de esta manera, de manera positiva, por eso es 1 por 3. Y tenemos esta otra fuerza vertical que lo hace girar en el otro sentido. Menos BA por 3, y de acá despejamos, BA es igual a 1. Y finalmente, tomamos momentos respecto de este punto, o de este eje, perdón. ¿Y qué tenemos? Esta fuerza unitaria que está haciendo girar al eje en este sentido, y que es 1 por su brazo de palanca, 6. Y tenemos la vertical en B, que lo hace girar en el otro sentido. Por su brazo de palanca, que es 3, la vertical en B es igual a 2 toneladas. Realizado el equilibrio externo, procedemos a determinar el equilibrio interno. Hacemos un corte de la barra AB. No hay momento en el eje local 1, no hay momento en el eje local 2, pero sí hay un momento en el eje local 3, que sería 1 por X. Y procedemos a equilibrar 1 y 3. Estas fuerzas pasan a la siguiente barra con sentido contrario. El 1 que iba hacia abajo pasa hacia arriba, pero como en la barra BC tenemos una fuerza que es 2, sería más 1 menos 2, queda el menos 1. El momento que está girando antihorario pasa a girar horario y procedemos a determinar las ecuaciones. En el eje local 1 no tenemos, en el eje local 2 tampoco, pero sí en el eje local 3, que es el que está entrando, ¿no? Este de acá. Esta fuerza de 1 está haciendo girar a este eje, por lo tanto es 1 por X, negativo menos X, y el momento 3, que es constante, lo anotamos. Y además sabemos que la longitud de la barra es 3, por lo tanto si equilibramos acá vamos a ver que el momento es igual a 0. Las fuerzas de la barra BC pasan a la barra CD con sentido contrario. Tenemos un 1 que va hacia arriba, va a pasar con sentido contrario hacia abajo, pero en el nudo C tenemos una fuerza unitaria de valor a 1
que lo tenemos que anotar. Por lo tanto, 1 menos 1 se anula y la barra CD no está cargada, no tiene ningún tipo de carga. Por lo tanto, todos los momentos son iguales a 0. Por lo tanto, las reacciones en el otro extremo también van a ser 0 y esas reacciones pasan a la otra barra, que sería la DE con sentido contrario, y como no hay, también son 0. Una vez hecho eso, una vez determinadas todas las ecuaciones de momento, procedemos a ordenarlas. Tramo AB, tramo BC, tramo CD y tramo DE. Momento en 1, momento en 2, momento en 3 de la estructura real, momento en 1, momento en 2, momento en 3 de la estructura virtual. Y también anotamos sus longitudes, perdón. El tramo AB es de 0 a 3, el tramo BC es de 0 a 3, el tramo DC y el tramo DE ni siquiera los anoté porque vemos que se va a anular todo. Vemos que en la estructura virtual todo es 0, así que no va a afectar en nada. Y simplemente nos queda reemplazar. No tenemos temperatura, no tenemos resorte, no tenemos asentamiento, simplemente tenemos cargas y es momento real por momento virtual. Acá está, momento real 0 por 0. Tenemos que multiplicar el 1 con el 1, el 2 con el 2 y el 3 con el 3.